Buenos días, tardes o noche, dependiendo de dónde estés mirando este video. Venezuela. Espero que estés listo para una historia más de criminales en la web. Como se está haciendo de costumbre en este canal de Blizzard, el día de hoy te voy a hablar de un caso que en su momento dio de qué hablar en las redes sociales y odiaron demasiado al chico que te estoy mostrando en pantalla por lo que hizo. Y es de eso de lo que te voy a hablar el día de hoy. Todo empieza en inicio del 2020, literalmente en enero de este año. Alguien había llamado a las autoridades para reportar a un hombre que estaba acosando a otro. En la llamada se pronuncian las palabras: hay un hombre afuera de mi casa que me está mirando, me viene acosando desde hace mucho tiempo ya. Después de eso, se escucharon gritos, y como es de costumbre en los Estados Unidos, la policía actuó rápido y enviaron de inmediato un patrullero a la casa del chico que hizo esa llamada. Allí encontraron a un hombre de mediana edad y cabello canoso fuera de la casa del chico que hizo la llamada. Este había entrado en la propiedad del joven sin su permiso, pero este no parecía ser un simple acosador. Resultó ser un hombre bastante conocido, específicamente un periodista de la prestigiosa cadena de noticias NBC, que dijo a las autoridades que estaba allí para atrapar a un criminal que junto a su pareja hacían cosas terribles a menores de edad, refiriéndose así al chico que había pedido el llamado de auxilio. Pero, ¿quién era el verdadero criminal aquí? Te reto que pauses el video y comentes si para ti era el joven o era el periodista. No se vale comentar después de ver el video. En ese caso sería trampa. Los que comenten correctamente serán saludados en el próximo video. Sin más, sigamos. El chico que había pedido la patrulla incluso era una persona más conocida que el propio reportero de televisión. Se trataba de una estrella de internet, una persona que gracias a su carisma y habilidades para conectar con el público, había hecho cifras enormes en la plataforma donde estás viendo este video ahora. Sí, YouTube, y donde la mayoría de sus fans eran menores de edad. Su nombre en la plataforma era Onision, y estuvo en YouTube desde los principios de la plataforma, es decir que es uno de los pioneros. Alguien con mucha historia en la creación de contenido. Pero, ¿hizo este chico lo que el reportero decía o realmente era el reportero el criminal? ¡Vamos a ello! La historia comienza de forma extraña desde el inicio, ya que si bien Onision era un creador de contenido bastante grande, de su persona no se sabía mucho. Y esto es raro, porque él llevaba activo desde los cimientos de la plataforma. De lo que se sabe de él es que su nombre real es Gregory James Daniel y nació el 11 de noviembre de 1985 en Auburn, Washington. Se dice que lo llamaban Greg y que en su adolescencia dejó de utilizar su apellido de nacimiento para adoptar el de Jackson. Esto porque con su padre se habían peleado a tal punto de que la relación no dio para más y se cambió el apellido. Padre que incluso se sabe que estuvo bastante ausente en su infancia. E incluso la historia no termina allí. Se dice que su padre se divorció de su madre porque la encontraron culpable de abuso hacia un menor de edad, lo que llevó a la ruptura de aquel matrimonio. Sin embargo, su padre siempre contó una versión distinta, quien decía que aquel matrimonio terminó porque él trabajaba demasiado y su esposa ya no lo quería. Incluso el mismo Greg afirmó en YouTube que aquello jamás pasó, pero que sí vivió una infancia y adolescencia tensa en su hogar con su padre. Afirmó que vivió un ambiente fracturado por las tensiones, pero que a pesar de todo era un chico simpático. Pero lo cierto es que la separación de sus padres le afectó bastante, hasta el punto que a la edad de 15 años, por motivos que aún no se sabe, su madre lo echó de la casa donde vivían y el chico no tuvo de otra que ir a vivir con su padre. Como ya he dicho, la relación entre ambos era malísima y como era de esperarse, a ninguno le hizo gracia esto, pero de igual forma convivieron juntos. El chico por ese entonces salía con una chica de nombre Debbie, quien dijo que el chico tenía problemas de conducta y con el pasar del tiempo empeoraban y no se podía controlar. Por esos años el internet ya estaba presente en la casa del chico y sí, fue amor a primera vista. Él empezó haciendo contenido para foros y blogs, debido a que en ese entonces YouTube aún no existía. Con el pasar del tiempo, el chico vio que lo que subía en internet no solo le sacaba una risa a la gente, sino que hacía que le admiraban a su persona. Y esto después con el pasar del tiempo, él usaría para hacer el mal. Sí, con esto ya te confirmo que él fue el que hizo algo grave y no el reportero. Felicidades a todos aquellos que aceptaron. Saludaré a todos en el siguiente video, así que suscríbanse para ver cuando te saludo, ¿no? Pero, ¿qué hizo realmente este chico?
Vamos a ello. Poco tiempo después de haberse mudado con su padre, la familia habían planeado un viaje de vacaciones en Tennessee. Todo iba bien hasta que Greg dio un giro. Dijo que no quería ir al viaje y prefería quedarse en su casa para usar la computadora y estar con su novia. El padre se había sorprendido porque hasta entonces el chico se había mostrado emocionado por el viaje. Y ese cambio repentino, literalmente justo cuando se estaban por ir a Tennessee, le voló la cabeza. El chico se bajó del auto y prefirió quedarse. Sin embargo, su padre, en vez de dejarlo, lo obligó a viajar. Y Greg hizo un desmadre durante todo el viaje. En el transcurso, Greg empezó a insultar a la novia de su padre, lo que generó una pelea en una gasolinera. Aquí hay dos versiones. La versión de Greg dice que su padre se bajó del auto, lo sacó él y lo empezó a ahorcar, y que él lo golpeó por pura defensa propia. Pero la versión del padre dice que se bajaron a discutir y que Greg fue el primero en dar el golpe. Sea como sea la historia, lo que sí está claro es que se pelearon y las vacaciones quedaron arruinadas. Sin embargo, esto no salió nada bien para Greg, pues si bien arruinó las vacaciones como él quería, no fue a su casa a ocupar la computadora, sino que fueron directo a un juzgado donde el juez determinó que el chico no estaba bien de la cabeza y debería irse a una correccional de menores. Sí, le salió el tiro por la culata, pero ¿esto le sirvió para controlarse? Pues sí, pero no a la vez. Verás, en la correccional, Greg aprendió a ocultar sus verdaderas intenciones, su verdadero ser, pero realmente dentro de él seguía siendo el mismo, o incluso peor, hasta el punto que inventó un personaje que le permitió controlar a muchas personas. Un personaje que mostraba una cara buena onda y para nada peligrosa de él, pero dentro, él era un verdadero monstruo. Él empezó a engañar a personas con esta personalidad nueva que había creado para conseguir lo que él quería, y vaya que le funcionó bastante bien. Fue así que en febrero de 2005 crearía el canal de Onision, donde él subía contenido con un personaje que ocultaba lo que realmente pasaba en su vida. En ese entonces ya había conocido a otra chica llamada Sky, con quien se casó en el año 2005 a la edad de 20 años. Sí, bastante temprano. Juntos empezaron a alimentar las redes sociales en ese entonces, crearon contenido humorístico. Pero de repente Greg daría uno de los giros inesperados que siempre solía hacer, pues dejó todo para unirse a la Fuerza Aérea. Sin embargo, aunque empezaba su carrera en las fuerzas, él seguía alimentando sus redes sociales. En ese entonces no era demasiado conocido, pero ya había acumulado un número de personas fiel a su contenido. Para el año 2008, el joven se encontró cumpliendo una misión en Corea del Sur, y fue allí que decidió que las armas y las fuerzas no eran lo suyo, por lo que se dio la baja de la Fuerza Armada. En abril de ese año, Greg hizo su primer video viral en YouTube, con una canción que era parodia de otra. Pero para el día siguiente todo explotaría con su video de nombre Banana Song, que al día de hoy tiene 95 millones de reproducciones en la plataforma. En ese entonces su esposa tenía más número que él, pues ambos se dedicaban a las redes, pero la canción de Banana Song cambiaría todo y pondría los focos directamente a Greg. Hay que tener en cuenta que Onision le hablaba a un público menor de edad y él lo sabía. Él no solo hacía sketches y material ridículo, también subía videos hablando sobre la autoconfianza o cómo llevar el bullying, ganándose así el cariño del público, quien se identificaba con aquellas palabras y se reía de aquellos videos graciosos. Sin embargo, a pesar del éxito, fuera de cámara la cosa no iba muy bien. Su relación con su esposa no era la del todo perfecta y comenzaron a distanciarse. Y al chico le llovieron mails y mensajes de sus admiradoras. Pero fue un mensaje en específico el que llamó la atención del chico. El nombre de Shaylo era muy conocido por los Estados Unidos y Canadá. Se trataba de una cantante en ascenso, pero que cortaría los lazos con su carrera por Onision. Y esto te voy a contar a continuación. Al principio fueron chats por Skype normales, sin embargo cada vez se hablarían más y más frecuentemente. Y así se consolidó una relación que terminó con una carta de divorcio que Greg presentaría a su esposa Sky para ir con la cantante. Pero hay algo aquí que hay que aclarar, y es que Greg le llevaba 8 años por adelante a Shaylo, quien es la cantante, quien en ese entonces solamente tenía 17 años. Sin embargo, los jóvenes se encontraron en lugares donde esa diferencia de edad no fueran problemas para ellos. Por ejemplo, Pensilvania. Poco a poco las cosas fueron conformándose y el youtuber se mudaría a Toronto, donde Shaylo lo visitaría casi a diario. Hasta que en el 2011 se mudarían los dos a Washington. Y todo esto era sabido porque el chico transmitía casi toda su vida en ese entonces por las redes sociales.
especialmente en YouTube. Shiloh empezó también a agarrar protagonismo en el canal, interpretando personajes o divirtiéndose con su novio, y el canal no hizo más que crecer. Se dice que el youtuber facturaba alrededor de $30.000 al mes con sus videos. Shiloh contó que dejó la música para ir con su novio e incluso cortó relación con su madre, prácticamente todo el exterior, y que ella solo se dedicaba y exclusivamente a Greg y su canal de YouTube, donde se empezó a ver maltratos de Greg hacia Shiloh para entretener a su audiencia, unas bromas de momento, digámosle. La chica cambió completamente tanto en lo físico como en lo psicológico. Su novio la atormentaba y le decía que no podía salir con nadie, no podía entrenar, ni siquiera usar maquillaje, ni tener hobbies. Esto terminó con Shiloh colapsando en un video donde su novio la rapó en vivo junto a otras personas quienes miraban el suceso. Esto fue el detonante que terminó de romper a la persona, pero no fue ella quien dejó a su novio, sino que fue él quien la dejó a ella porque ya se había aburrido de la chica, ya no tenía con qué destrozarla, ya no quedaba nada de Shiloh. 3 meses después, el chico presentó a su nueva novia de nombre Adriel. Esta chica era fan del youtuber, y fue así que él pudo manipularla desde el inicio. Sin embargo, esta chica era más lista que la anterior y rompió con Greg, pues vio completamente el verdadero ser de Greg antes de que este mismo saliera a la luz y pues haga lo que hizo con Shiloh. La chica grabó un video contando cómo realmente era el chico, pero el chico la acusó de mentirosa con otro video, y sí, le creyeron más al youtuber famoso y no a la chica. Sin embargo, también se empezó a mostrar su verdadero ser en línea, pues Greg empezó a pelear con otros youtubers y empezó a comportarse de una manera errática en sus videos. Bueno, más de lo normal. Un caso muy famoso fue con la creadora Eugenia Cunningham, quien tenía un trastorno alimenticio muy grave y Greg se burlaba sin parar de ella. Sin embargo, lo que realmente terminó con él es lo que él hacía afuera, pues tenía un interés muy fuerte por las menores de edad. Casi siempre salía con chicas de 17 años. En ese entonces fue cuando un periodista empezó a investigarlo y encontró cosas que los perturbaron. Su nombre era Chris Hansen, y desde el primer momento identificó al joven como lo que era, un depredador sexual. En los años siguientes empezó a seguir cada vez más los pasos del chico para estudiarlo. El chico junto a su nueva novia empezaron a hablar de un canal nuevo sobre el poliamor y diciéndoles a los chicos que deben atraer muchas personas a sus vidas para experimentar con ellas. Su pareja en ese entonces se transicionó y se convirtió en hombre. Greg se mostró abierto a esto y apoyó su decisión. Sin embargo, juntos harían algo horrible, pues detrás de las cámaras empezaron a aparecer chicas menores de edad con la pareja, quienes parecían convivir con ellos. La cosa es que Kai, quien era la pareja de Onision, reclutaba menores de edad para tenerlas en la casa de Greg. Muchas veces eran solo seguidoras de la chica, o chico trans, quienes fueron completamente manipuladas, como lo fue Shiloh en aquellos tiempos cuando estaba en pareja con Greg. Nada más aquí. Kai era una más, y ahora eran 2 monstruos quienes hacían lo que querían con sus fans menores de edad. Los nombres más sonados son de Regina y Sarah, 2 chicas que salieron con estos 2 monstruos, quienes también fueron las que denunciaron a los jóvenes. Las chicas comentaban que empezaron a hablar con Kai hasta formar una amistad que luego se formó como algo más. Veían en él alguien comprensivo que las entendía. Eran chicas con un ambiente familiar no muy bueno que digamos, y es por eso que decidieron confiar ciegamente en estas personas que harían lo más perversos con ellas. Chris Hansen, aquel reportero que estaba siguiendo y sabía lo que estos dos hacían, no entendía por qué no baneaban las cuentas de estos perversos y por qué nadie hacía nada. Las denuncias de sus ex parejas eran públicas, pero aún así las ignoraba. Fue entonces que él mismo decidió confrontarlos y fue a su casa. Y aquí volvemos al inicio de la historia. Fue entonces cuando el hombre golpeó la puerta de la casa que Onision llamó a la policía, quienes alejaron al reportero de esta casa. Pero después se explotó todo. Pero la realidad es que explotó, pero no pasó mucho que digamos. El chico aún sigue en libertad, junto a su pareja, quienes se burlaron en su tiempo de aquellos denunciantes. Sin embargo, sí que le afectó en otras formas. No fueron a prisión, pero sí sacaron un documental llamado Onision The Real Life, en donde la expareja del chico, las víctimas y el mismo reportero contaron lo que pasó con ellos. Y después de esto llegó la desmonetización de todos sus canales de YouTube y todas sus cuentas secundarias como
TikTok y demás, por lo que ganar dinero con las plataformas que le generaban el ingreso ya no era posible. Pero bueno, quiero que me comentes en los comentarios qué opinas tú. Dime, ¿se hizo justicia realmente o no?